Bueno, en el día de hoy queríamos charlar un poco y queríamos ver qué han visto de memoria, ¿sí? Qué han visto de tipo de datos, qué dudas les queda con eso, y después charlar un poquito del proyecto de Arduino, ¿sí? Así que esos son los dos temas que me gustaría charlar hoy en la clase, ¿sí? Más allá de todas las dudas que le hayan quedado de alguno de los otros ejercicios o de for, de while, del que sea, y que no hayan podido entregar o tengan alguna duda al respecto, ¿sí? Así que empecemos por ahí. ¿Cómo vienen con el resto de las cosas? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que es el while, for y los ejercicios que han entregado? Que no les salga, no puedan, no estén complicados con eso. No, por mi Mm, parte no. Bien, excelente. Profe, yo tengo una pregunta. Diga, O sea, ya lo entregué y ya lo probé. sí. El ejercicio del while, el último, contaba las notas, se ingresabas notas entre 1 y 10, si era menor a 3 o mayor a 7. ¿Había alguna forma o alguna función para usar para que quedara bien corto el programa y funcionara bien? Yo, por ejemplo, lo hice con if, me quedaron 4 o 5 if, pero por ahí hay chicos que lo hicieron con switch, o eso iba a elección de cada uno. Había una No, eso va a manera de decir que eso va a elección de cada uno. A medida que ustedes vayan teniendo más práctica a la hora de hacer programas, van a ir viendo que los códigos se les hace más chicos, que lo pueden hacer más rápido, ¿no? Una de las formas para hacerlo más rápido ese era, por ejemplo, utilizar la parte de condicionales dobles. ¿Se acuerdan que habíamos visto que le poníamos el doble ampersand o la doble barra vertical? Si queríamos poner que cumpla las dos condiciones y que con eso se ejecute, es más fácil que, o sea, queda más corto que poner un if adentro de otro if. ¿Sí? Y en definitiva es lo mismo. Entonces, a lo mejor de esa forma queda más corto el programa. Pero es como les dije en un principio, digamos, por ahora vamos a centrarnos en que anden, ¿sí? Que anden bien, que cumplan todas las condiciones, y ya después, más adelante, vamos a tener tiempo de revisar lo que es la longitud del programa, porque, a ver, no siempre un programa más largo demora más en ejecutarse, por ahí uno escribe menos código y se ejecuta más lento, que si uno escribe más líneas de código, porque depende cómo son las operaciones y qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros escribimos un condicional doble, ¿no? Con el doble ampersand, por ejemplo, es lo mismo, o sea, cuando el compilador hace la traducción, ¿sí? Cuando hace la traducción a código objeto y de ahí a lenguaje máquina, eh, hace lo mismo que haría si ponemos un if adentro de otro if. Entonces, a la hora de ejecutar el programa es lo mismo. Simplemente queda más prolijito cuando uno lo escribe en texto, ¿no? Así que, en principio sería lo mismo. Por ahora no nos vamos a preocupar tanto por eso. Más adelante sí. Sí, un poquito por lo menos. Eh, buenísimo, profe. sí, Gracias. no, por favor. Sí, lo que me interesa es que nos preocupemos y que tengamos en cuenta a partir de ahora es el uso de memoria, ¿no? No sé si han podido ver el ejercicio, el video de YouTube de memoria y tipo de datos. Sí, sí, profe. Bien. ¿Ese video se entiende? ¿Les queda alguna duda con eso? Yo por lo menos lo entendí. Estaba bastante bien explicado, profe. Bueno, me alegro que se haya entendido. Estuve un rato pensando cómo lo podía explicar para que se entienda bien. Eh, es difícil esto de explicarles sin verles la cara a ustedes a ver si entendieron o no, ¿no? Es más fácil cuando estamos en el aula. Pero bueno. Eh, Así que eso sí es importante manejarlo y empezar a tener en cuenta, como ya lo hemos mencionado alguna otra vez, el hecho de utilizar el tipo de dato correcto para el número que queremos almacenar o el valor que queremos almacenar es importante, ¿sí? Si yo empiezo a utilizar float para todo, porque digo, bueno, en total, que tenga coma o no tenga coma no me importa, yo le pongo float. Primero que ocupo más cantidad de bytes. Y después que las operaciones de float, cuando yo quiero hacer una multiplicación de dos números con float, una división de dos números con float, le lleva mucho más tiempo al procesador ejecutarla, ¿sí? Si yo quiero ejecutar un promedio en no sé, de 10 números, ¿sí? Con float en la PC de escritorio, ¿no? En un i7 con 12 GB de RAM,
nada, no se va a dar ni cuenta la PC que lo estoy haciendo. Ahora, si yo quiero hacer multiplicaciones recurrentes, es decir, que las voy a hacer varias veces por segundo, y las voy a hacer en un microcontrolador, bueno, ahí se hace complica, ¿no? Si yo quiero hacer en Arduino muchas multiplicaciones o muchas divisiones de float, al Arduino le va a llevar un rato hacerlo. Entonces, es importante que si no hace falta, no lo utilicen. Si hace falta, sí, si yo tengo que tener un número con coma, lo tengo que tener, hay técnicas para evitar eso, pero en principio lo podemos usar sin historia y va a funcionar. Lo que sí hay que usarlo cuando hace falta, ¿no? No en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con variable y tipo de datos? No todos lo han visto, ¿no? Claramente. ¿Sí? Revísenlo, véanlo. Es importante porque seguramente hoy les voy a estar subiendo el otro video de vectores, ¿no? De arreglos y vectores. Cuando vean ese video van a ver que es importante haber tenido en cuenta los tipos de datos, ¿sí? Entender qué es un tipo de dato, entender cómo se almacena, para después pasar al siguiente tema. ¿Sí? Si bien no tenía ejercicios el tema de memoria, creo que por eso no han visto los videos, no todos los han visto, es importante que trabajemos con eso para que entendamos el próximo tema de arreglos, ¿sí? Si no, nos va a complicar un poquito más. Y el tema de arreglos es un tema complejo, ¿no? Es un tema que siempre trae alguna historia, siempre hay algunos que le cuesta un poquito más que a otros entenderlo. Entonces es un tema que hay que dedicarle tiempo y hay que manejarlo, ¿no? Así que bueno, en principio eso. Revisen los videos de memoria, los que no lo han hecho, y traten de ponerse al día con los ejercicios, ¿no? Si hay algunos que tienen alguna dificultad. Sí. A mí se me planteó una duda. O sea, uno usaría la variable chat, creo que la primera, la Sí. que tiene una 127, me parece que. Sí, 128. 128. ¿Esa, en qué caso puntual se podría usar? Por ejemplo, que sea un mes, algo de eso, o para qué por lo general se usa esa variable, digamos. Char viene de carácter, ¿sí? De carácter. El tema del carácter, ya lo vamos a trabajar un poquito, sobre todo cuando empecemos a hacer ejercicios de vectores y trabajemos con eso, porque los caracteres, hasta ahora vimos cómo se almacenaban números, ¿sí? Yo el video de memoria le dije cómo se almacenaba un número. Cuando veamos cómo se almacena una letra, vamos a ver que existe algo que se llama la codificación ASCII, ¿sí? Esa codificación ASCII es la misma que usamos cuando, por ejemplo, cuando ustedes apretan Alt 64 para ponerle arroba. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Sí, sí. Bueno, eso es una tabla ASCII. La tabla ASCII es justamente una forma de codificar en números símbolos, ¿sí? Las letras son símbolos, entonces es una forma de codificar en números símbolos. Generalmente, generalmente no, la tabla ASCII tiene 255 caracteres. Vamos a buscarla. Entonces, los 255 caracteres representan, y yo puedo guardar y le puedo decir a mi programa que lo que tengo guardado ahí es lo que tengo guardado ahí es un carácter, ¿no? A ver, fíjense. No sé, puse la primera que aparece en Google. No tuvo bueno. Fíjense esta tabla, ¿no? A ver, fíjense. Fíjense que si yo guardo, por ejemplo, un 64 en decimal, vamos a ver que estoy guardando una arroba, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo guardar letras, y es la forma que tiene el C para guardar letras en un dígito, ¿no? Fíjense que, bueno, esta tabla llega hasta el 127, hay algunas que llegan hasta el 256. Entonces, esto yo lo puedo almacenar en un char. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como generalmente lo que almaceno en un char, o sea, y lo que yo voy a almacenar con letras, no es solamente una letra sola, sino que son
palabras, frases, nombres, ¿sí? Tengo que guardar varias letras, me conviene utilizar un tipo de datos que no desperdicie espacio. Entonces ahí utilizaría un chat. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero también lo puedo usar para números. ¿Sí? Si yo sé que el número no va a tener más de 127, lo puedo poner ahí. Profe, ¿te permite guardar la palabra con un espacio o no? Ya vamos a ver cómo. Ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, el ASCII 32 es el espacio. Entonces yo tengo que guardar un 32 si quiero un espacio. ¿Sí? Es un símbolo el espacio también. Claro. Entonces yo tengo que imprimir el espacio, es como el enter. ¿Se acuerdan que el /n es, nosotros le ponemos para hacer el printf? Bueno, eso es un carácter que también hace las veces se imprime. En realidad yo estoy imprimiendo un enter. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo sabe que tiene que guardar, que tiene que hacer un espacio? Yo le tengo que decir de alguna forma que hay un espacio ahí. Si yo guardo 0, es el carácter nulo, es decir, no hay nada. Entonces ya vamos a ver que cuando trabajemos con cadena de caracteres y demás, el carácter nulo hace que se deje de imprimir. Cuando yo encuentro un carácter nulo, ahí termina la palabra, digamos. Ya lo vamos a trabajar más adelante después que veamos vectores. Tenemos que trabajar primero vectores y después ver cadena de caracteres. Para poder almacenar nombres y demás. ¿Sí? Primero veamos vectores. Por eso, vean tipo de datos, porque si no vemos tipo de datos nos va a complicar vectores. Y una vez que veamos vectores, si no vimos tipo de datos y no vimos for, no vamos a poder trabajar con vectores. Entonces, tenemos que trabajar vectores y después hacemos cadena de carácter. Y es como que todo se va concatenando. ¿Se entiende? Por eso, revisen el video de variables de tipo de datos y el de vectores que voy a subir hoy, supongo. Sí, profe, pasa que ayer tuvimos un parcial de matemática, entonces como que estábamos concentrados en eso, pero ahora lo vamos a ver. Está bien, genial, genial, genial. ¿Cómo les fue en el parcial de matemáticas? Bien, bastante largo, pero bien. Bueno, genial, genial, genial. Está bueno que se vaya pudiendo hacer las cosas. ¿Y cómo llevan en general esto de...? Bueno, entonces, en principio era esto. Revisemos la parte de variables y vectores, terminemos los ejercicios que nos quedan pendientes, si es que a alguno le queda ejercicios pendientes. Y habíamos hablado de Arduino, ¿no? ¿Se acuerdan de que algo hablamos de eso y que yo les dije que se podía, digamos, el salto de programar en C en la computadora a programar en C en Arduino era bastante rápido, bastante directo, no teníamos que aprender demasiadas cosas nuevas, ¿no? Entonces, más allá que no esté en el programa la materia, a mí me gusta dárselos porque creo que les es de mucha utilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos charlado, ya lo habíamos comentado? Entonces, la idea es que empecemos a trabajar en proyectos de Arduino, ¿no? Que veamos qué podemos hacer. ¿Sí? No sé si han visto, si han estado googleando, si han estado viendo qué se puede hacer con Arduino. Sí, profe, de todo ahí. Sí, sí. Bueno, Un montón de cosas, profe. hay un montón de cosas, se puede hacer lo que quiera. Y la ventaja de Arduino es que es relativamente simple hacerlo y que hay mucho soporte, ¿no? Hay muchos foros, muchas páginas que muestran cómo, muchos videos de YouTube, hay como una comunidad gigante de gente haciendo cosas en Arduino. Porque cada vez más se está haciendo como medio un estándar, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas se pueden programar ahí, hay placas que no se llaman Arduino, que se programan de la misma forma. Entonces, nada, está siendo bastante utilizado por todo el mundo. Así que está bueno que empecemos nosotros a pensar y a ver cómo podemos hacer un proyecto con Arduino, ¿no? Así que vamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Han trabajado en grupo ya? No, todavía no. No, no tienen ningún grupo armado, no tienen nada de eso. No, profe. Por ahora. Grupo entre nosotros en WhatsApp, sí, pero no trabajamos como grupo de alumnos. Bueno, tienen un grupo de WhatsApp genial. ¿Cuántos hay en el grupo? ¿Están todos o hay algunos que no están, que ya han dejado? ¿Cómo es eso? Si hay alguno que no está en el grupo, es el momento de decirlo. Somos como 58, pero Claro. no sabemos si falta alguno o no, porque siempre alguno se agrega. O algo. Yo no estoy, profe. Bueno, deja ahí en el chat el número, así te agregan.
Ok. Sí, si hay otro que falte, también. Entonces, bueno, la idea sería justamente esa, ver que trabajar en grupo, ¿no? Primero porque es necesario, siempre ustedes van a tener que trabajar en grupo, no hay proyecto medianamente interesante que se pueda hacer solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque demora mucho, porque no terminamos más, porque no tenemos otra visión de alguien al lado que nos esté aportando ideas o ayudando o sacando un poco de carga. Entonces, ustedes van a tener que trabajar en grupo, necesariamente van a trabajar en el grupo el día que se reciban y, digamos, me animaría a decir que todos van a trabajar en grupo, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar esas habilidades, porque no es fácil trabajar en grupo, no es fácil coordinar con el resto de la gente, no es fácil entender los tiempos del resto. Entonces, bueno, empecemos de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo Aparte te que- sirve para distribuir tareas, que es lo principal Pero que uno claro, cuando tiene que programar, te demorás muchísimo y por ahí necesitas para pero, armar cada uno. pero claro que sí, y siempre es bueno tener más de un punto de vista, ¿no? Porque uno puede decir que está haciendo las cosas bien y después, pero no tuviste en cuenta este caso, no tuviste en cuenta este otro, no pensaste esto, y es normal que nos pasa. Entonces, tener una visión de un compañero está bueno. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, ¿no? Sus pros es ese, ¿no? Que se llega más lejos. ¿Cuál es la contra? Y que muchas veces el grupo no es todo lo dinámico, o no todos tienen la misma velocidad de trabajo, o no todos colaboran de la misma forma, pero bueno, así es la vida y así son los grupos y así se trabaja, ¿no? Hay que encontrar la forma y hay que poder trabajar y coexistir entre todos, ¿no? Nos pasa siempre y nos va a pasar siempre. Entonces, nada, empecemos a hacer experiencia en eso. ¿Qué es lo que se nos ocurrió para trabajar en este grupo y armar los grupos? Porque si no los tienen armados, eh, nada, se complica, ¿no? Fíjense que ahí les acabo de publicar en el Classroom un material nuevo en donde tienen una hoja de cálculo, ¿sí? Tienen una hoja de cálculo de Google. Ábranla y fíjense. En esa hoja yo puse título de proyecto, idea, descripción. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Que el que tenga una idea, el que se le ocurra algo para hacer, lo ponga ahí, en el título del proyecto, ponga la descripción y ponga su nombre. Y al que le guste esa idea, se va sumando. ¿Sí? Entonces los grupos van a quedar armados, más que por, digamos, cómo se llaman generalmente los grupos, y el que más o menos se sienta al lado siempre, se juntan y porque han charlado y se arman el Pero grupo. eso no pasó este año, profe. Exacto, entonces como no pasó este año, tenemos que buscar alguna alternativa. Y bueno, por lo menos una alternativa puede ser esta, ¿no? Si alguno tiene una idea, la, Buena la idea esa, profe. la Ah, coloca bueno. ahí y Está se bueno. junta. Y los grupos van a quedar armados sin conocerse, pero, digo, personalmente, pero por lo menos con Unidos una por idea, algo. claro, con una idea en común. Y después de ahí armarán su grupo WhatsApp, no sé, lo que quieran, para ir compartiendo la información y ir trabajando, ¿no? Eso sería un poco la idea. ¿Les parece? Sí, tremendo. Sí, profe. Sí, Sí, está profe. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar primero a encontrar una idea que querramos hacer, ¿no? Queremos hacer no sé, el riego automático de mi patio. Bueno, tengo que pongo ahí riego automático, pongo la descripción, y ahí el que tenga ganas se va a ir sumando. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el proyecto? Bueno, ahí vamos a ir viéndolo, en realidad, ¿no? En principio, lo vamos a armar en el simulador, ¿sí? Ya hemos hablado de algún simulador y vamos a tratar de avanzar con eso para virtualmente simular las conexiones, simular los sensores y programarlo, ¿sí? Entonces lo programaremos y de esa forma vamos a ir tratando de armar el proyecto. Lo bueno y lo interesante sería que se arme físicamente, ¿no? Bueno, ahí yo no se los voy a exigir este año, ¿no? No les voy a exigir, me tienen que traer este proyecto andando. Por lo menos para herramientas informáticas. Ya después veremos, cuando pasemos al segundo semestre de sistemas digitales,
ahí veremos si seguimos el proyecto, si ahí se los pido andando, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Depende cómo nos encuentre y si nos podemos juntar o seguimos a la distancia. Pero en principio, esa sería la idea, que lo construimos en el simulador, lo simulamos y tiene que funcionar, ¿no? Se pueden conseguir los componentes, ahí ya va en cuestión de cada grupo cómo se organiza. Si quieren aportar, si lo quieren armar y aportar entre todos dinero para comprar los componentes y después lo sortean, o lo compra uno y se lo queda, o no sé, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Es interesante tener un Arduino, como ustedes se están dedicando a la mecatrónica, así que no van a ser la última vez que lo utilicen. Entonces es interesante tener uno ahí para hacer alguna cosa, para hacer algún experimento, Profe, para jugar un rato, sí. ¿hay algún, no sé, kit que nos recomiende? Porque al final comprar el Arduino solo tampoco nos va a servir mucho si no tenemos los sensores, los LED, la resistencia. A ver, eso depende de qué quieran armar. ¿Sí? Ustedes pueden comprarse en mismo Mercado Libre. A ver si buscamos ahora en Mercado Libre qué hay. En Mercado Libre hay kits. El tema es que los kits es que son caros. A ver si ya veo. Son caros y muchas veces traen cosas que no van a utilizar, ¿no? No sé, por ejemplo, que hay uno de 4.000 pesos que trae control remoto, que traen display de 7 segmentos, que traen, a lo mejor lo usan, a lo mejor no. Entonces, gastan 4.000 pesos en algo que van a usar el Arduino y los sensores, ¿sí? Es que me parece que te conviene comprar los bases y de ahí vas viendo lo que te va haciendo falta Claro, y vas o sea, consiguiendo. a ver, yo creo que un Toma que en Arduino... esta situación, ¿cómo lo conseguí? Yo vivo en un pueblo, no lo voy a conseguir en una casa de electrónica, si no hay acá. No, a ver, para comprar, ¿a dónde estás vos? Yo soy de Canals. De Canal. Bueno, Mercado Libre sigue funcionando, sigue entregando, ¿no? Entonces, ustedes ahí le ponen, cuando compran, envío con normalidad y eso se están entregando. Demorará lo que demore el correo, no lo van a tener en 2 días, pero lo van a entregar. Si están aquí en Córdoba, hay como diferentes lugares para ir a comprar. Uno es de la calle Reverendarte. ¿Sí? Esa calle, no sé cómo está atendiendo ahora, no sé los horarios, no sé si está abierto, eso, bueno, habría que llamar y preguntar y ver. La calle Reverendarte, entre La Rioja y Lima, por ahí están todas las casas de electrónica. Sí, pasando la Colón y la Santa Rosa. Claro, pasando la Colón, pasando la Santa Rosa y un par de cuadras ahí tienen todas las casas de electrónica, la mayoría de las casas electrónicas, y ahí venden muchas cosas de Arduino. No son baratas ahí las cosas de Arduino, ¿sí? Son un poco más caras que lo que te van a conseguir en Mercado Libre. Profe, Sí, yo supe comprar acá en Barrio General Paz, hay uno que se llama Tienda Virtual, claro, ese tiene un tiene montón de cosas. página web, bastante barato, en Claro, algunas cosas, otras sí, también. sí, ¿Y hay hace varios. envío a toda la provincia o no? Creo que sí hacen envío acá en la provincia, yo estoy en Nueva Córdoba, entonces por cadetería pido siempre, pero creo que hacen envío en toda la provincia y creo que tienen también en Río Cuarto o San Francisco, no sé en cuál de las dos ciudades. Ah, De la ¿después puedes página. pasar el link? Bueno, ahí después compartimos. A ver, ¿qué les aconsejo? Si van a comprar, si pueden, si tienen ganas, si alguien tiene ganas de tomar esa tarea, siempre es bueno comprar entre todos y pelear precio, ¿no? No es lo mismo ir a comprar un Arduino que comprar 20 Arduinos. Pero bueno, requiere una logística de que se pongan de acuerdo, de que alguien junte la plata, de que se haga la compra, ¿sí? Bueno. Es que, profe, estando sin un curso es muy difícil eso. No, estando en el curso también, nunca lo lograron. Gracias por alentarnos, profe. No, por eso digo, pero ustedes pueden ser los primeros y sería mejor para todos. ¿Sí? Yo siempre les digo lo mismo, pero al final nadie quiere tomarse el trabajo o bueno, la responsabilidad, ¿no? Y lo entiendo, de juntar la plata, de pelearse con el que no se la trajo, de ir a dar la cara al proveedor, qué sé yo.
Nada. ¿Se puede o no se puede? Eso elijan ustedes. Pagar y chao. ¿Cómo? Prefieren pagar y listo. Claro, me voy a ahorrar 100 pesos, bueno, mejor lo pago y no reñé. Pero bueno, no sé, eso están ustedes. Yo no les recomiendo dónde comprar ni nada por el estilo, justamente para que no piensen que yo les hago comprar Arduino para quedarme con una comisión, ¿no? Entonces, nada, compren donde consigan más barato, donde les convenga. Hay un montón de páginas que encuentran, mismo si buscan en Mercado Libre y filtran por Córdoba, siempre hay algún loguito, alguna etiqueta que les dice el nombre de la casa y lo googlean y lo tienen por afuera de Mercado Libre, ¿no? Entonces, de esa forma pueden encontrar la vuelta para comprarlo. ¿Qué les recomendaría yo? A lo mejor piensen en el proyecto, vean qué les hace falta para hacer ese proyecto y compren eso. ¿Sí? Si les hace falta un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un relé para manejarlo, algunos cables, una protoboard, compren eso. No se larguen a comprar 700 sensores, a menos que tengan la disponibilidad del dinero y las ganas de después seguir haciendo un montón de cosas por afuera de la materia, ¿no? Pero bueno, ya eso es la economía de cada uno, de cada grupo, de cómo lo vean. Está bueno tener 50 sensores para jugar, genial, está buenísimo, pero hay que pagarlos, ¿no? Más el Arduino, más, no sé, cada uno sabrá su realidad hoy por hoy. Pero en principio, eso estaría bueno, ¿sí? Más allá que lo podemos simular y que si no se consigue en el pueblo donde está, bueno, le buscaremos la vuelta, si no lo podemos armar ahora, no nos vamos a poner locos tampoco. Está bueno, el que lo pueda hacer y el que lo pueda ir construyendo va a ser mejor, ¿sí? En principio eso. ¿Alguna duda con esto? No, profe, ninguno. Profe, yo tengo una duda sobre la programación en C. Sí. ¿Qué significa el void en la función main? Bueno, eso lo vamos a ver un par de temas adelante, cuando veamos funciones. El void significa nulo, ¿sí? Tipo de dato nulo. Cuando nosotros hacemos una función, muchas veces tiene que retornar un valor, ¿sí? Por eso digo, ya lo vamos a entender. Pero cuando yo hago una función, muchas veces retorna un valor. Si no retorna ningún valor, es de un tipo void, ¿sí? Nulo, no retorna nada. Por ejemplo, el printf, si nosotros vemos cómo se describe el printf, es una función y tiene como tipo de dato nulo, porque yo no lo igualo nada al printf, ¿no? Ya vamos a ver funciones, o vamos a construir nuestras propias funciones que retornan un valor. Ese valor que retorna tiene que tener un tipo de dato. Puede ser un int, puede ser un float, puede ser un char, puede ser cualquier cosa de esas, pero esto lo tengo que especificar, ¿sí? En el caso del main, como es la función principal y como nunca sale de ahí a ningún otro lado, puede ser void o puede ser int. Es lo mismo. Si le pongo void, no le tengo que poner el return 0. Si le pongo int, le tengo que poner el return 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero hay algunos compiladores que no me dejan declarar la función main como void y la tengo que declarar sí o sí como int. En cuanto a la compra del Arduino, hay Arduino original y Arduino no original, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Arduino original viene de Italia, ¿sí? Lo desarrollaron en Italia y lo fabrican en Italia y lo construyen en Italia. Lo cual es una buena práctica, ¿no? Para que no termine todo siendo chino. Pero obviamente los chinos lo copiaron, ¿sí? Entonces ahí el link que pasó Agustín por el chat, fíjense que dice Arduino R1 compatible. Ese claramente no es original. A ver, no pasa nada con que no sea original. Es mucho más barato que el italiano. La calidad es un poco mejor el original. El Arduino 1 a veces necesita un driver especial para conectarse, que nada, se instala instantáneamente y es muy fácil y no pasa nada. Si no lo reconoce cuando lo conectan a la PC, tiene que bajarse un driver, instalarlo y anda. Con el que hemos tenido alguna historia es con el Arduino Mega
chino, ¿sí? Algunos directamente no los reconocía la computadora, no funcionaban bien. En este caso fueron hasta el proveedor y se los cambió por otro. Pero bueno, ahí va a depender de dónde lo compraron, del proveedor. Pero cuando compren, fíjense, si lo compran ahí por Mercado Libre, fíjense en los comentarios que a todo el mundo le hayan dado y que no hayan tenido problemas. Con el 1 nunca hubo problema. O lo conecta directamente o listo, no, o bajan ese driver. Con el Mega hemos tenido alguna complicación un poquito más. Ahí me pregunta Sebastián si puedo usar una placa ESP. La placa ESP es una placa, a ver, como les dije, Arduino sin medio se estandarizó, ¿no? Entonces, así como están los chinos que lo copian, hay gente que ha hecho otras cosas y que se programan de la misma forma. La placa ESP, acá tengo una. Esta, ¿no? Fíjense. Esta plaquita. Este es el chip principal. Se programa por micro USB, ahí está el micro USB. Tiene 2 mini botoncitos ahí. Y esto hace toda la magia. Y si, bueno, ahí no lo van a alcanzar a ver, pero acá tiene como una antena en el PCB, ¿no? Tiene como un zigzag. Esa es una antena porque esto ya tiene Wi-Fi y Bluetooth integrado en la misma plaquita, ¿no? Entonces yo me puedo conectar a Wi-Fi y puedo conectarme a Bluetooth en una placa. Están buenas, son más potentes que el Arduino Uno, son baratas. A ver cuánto vale una SP. Pero, Fíjense que vale 700 pesos, una parecida a la que yo tengo acá. Pero son un poquitito más complicadas de manejar, ¿sí? Porque los pines no están tan accesibles como el de Arduino, entonces no es tan fácil conectarle cables como el Arduino. ¿Sí? Yo al Arduino le pongo unos postecitos y puedo armar algo sin que sea tan complejo. En la ESP tengo que tener en cuenta que necesito montarla en una plaquita y de esa plaquita sacar los pines, ¿no? Es un poquito más complejo. Vale más o menos lo mismo que un Arduino Uno. Es más potente y tiene Wi-Fi Bluetooth. Nada, si quiere comprar eso, también se lo puede comprar. Ya les mostraremos cómo funciona y cómo se pueden hacer cosas. Está buena porque... ¿Qué Arduino? Perdón. Sí. ¿Qué Arduino nos recomendaría entonces? El Uno no. No, sí, el que tengan ganas. Ah, está bien. El que tengan ganas. El Arduino Nano, que es uno parecido a esta plaquita así chiquito, tiene el mismo problema que esta placa, ¿no? Que para conectar varias cosas, varios sensores y qué sé yo, les van a quedar una ensalada de cables que van a empezar a complicárselos. Yo arrancaría con un Arduino tradicional, o el Arduino Uno, o el Arduino Mega. ¿Sí? Sí, o el Leonardo, por ejemplo, también es otro que es parecido al Uno. Un poco más caro, pero cualquiera de esos anda. Fíjense, a ver, el Arduino Uno, el Leonardo, bueno, vale más o menos lo mismo que el Arduino Uno. ¿Cuál es el Arduino Uno SMD? Bueno, ahí hay una cuestión. Nos queda un minuto. Cerramos y volvemos a abrir. Así no nos cortamos, no me quedo hablando solo en la mitad de la explicación. Ahí volvemos a entrar, ¿sí? Ok. El Arduino SMD, el Arduino Uno SMD, es muy parecido al Arduino el Arduino, ¿sí? El Arduino Uno. La única diferencia es que el chip del Arduino viene soldado a la placa o viene para poder sacarse, ¿verdad? Aquí encontramos uno. Fíjense, les voy a compartir la pantalla. Fíjense, este de acá es el Arduino SMD, ¿no? Y este de acá es el Arduino original, si se quiere, ¿no? El Arduino que tiene el chip para poder poner y sacar. Fíjense que el chip este es en formato DIP, ¿no? Entonces, uno con un destornillador de acá lo levanta y lo saca.
¿Para qué puede servir sacarlo? A ver, la idea es que Arduino no es lo mejor para dejarlo eternamente funcionando, ¿no? Si yo conecto en esos postecitos cables y lo conecto, no sé, a un semáforo, a la larga se van a desconectar los cables, se van a oxidar, no van a hacer buen contacto, ¿sí? Digo, si lo dejo conectado ahí eternamente. ¿Sí? Los cables se van a empezar a cortar, a resecar, y va a dejar de funcionar mi equipo. Entonces yo, para hacer alguna prueba, para trabajar, para ensayar, no tengo ningún problema en hacerlo directamente sobre el Arduino. Ahora, si lo quiero como un producto, no es lo más elegante, ¿no? Porque, y ni hablar que no lo puedo transportar. Si yo conecto los cablecitos al Arduino, lo meto dentro de una caja, ¿no? Lo atornillo y lo llevo hasta Santiago del Estero, cuando llegue a Santiago del Estero no va a andar mi equipo. ¿Sí? Por el pozo va a soltar un cable y no va a funcionar nada. Si soy yo el que lo está haciendo, voy y me fijo qué cable salió, lo vuelvo a conectar y anda. Pero si no soy yo, bueno, necesito algo que sea un poco más seguro, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones para hacer eso? La primera es hacer un shield, ¿no? Es esos que se conectan a los pines, como, a ver, por ejemplo, el shield GC. Fíjense, si nosotros vemos, la mayoría de los fabricantes de placas o de componentes hacen los shields. Que los shields son, fíjense acá, ¿no? Por ejemplo este. Este es un shield GSM. Fíjense que se conecta a las patitas del Arduino, ¿no? Se monta la placa arriba y ya queda conectado al GSM, ¿no? Fíjense, este otro también hace lo mismo. Yo lo compro y lo conecto al GSM. Vamos a buscar algo más general. Fíjense que hay de todo, ¿no? Esto para conectar sensores, esto para poner un display, ¿no? Son cosas que se encastran arriba del Arduino, ¿no? Fíjense que puedo hacer una torre de cosas. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, miren este. Este es un shield de entrada-salida. Entonces yo acá le conecto cosas que entro al Arduino, cosas que salgo, y tiene bornera, atornillo los cables. ¿Sí? Entonces eso me da más seguridad. Yo esto lo conecto y lo puedo transportar y tengo la seguridad que los cables no se van a salir porque están atornillados, ¿no? Puedo hacer eso, o puedo hacer una placa a medida donde yo conecte lo que yo quiera conectar con conectores o lo que sea. Otra opción que usan muchos, bueno, no sé si muchos, que usan algunos, es sacar el chip del Arduino, o sea, programarlo en la placa Arduino, sacarlo, ¿no? Como ustedes ven ahí que lo podían sacar, y colocar en una placa que hayan hecho a medida. Entonces programaron con toda la interfaz de Arduino que resuelve los problemas. ¿Se acuerdan que yo les decía que si ustedes querían hacer algo con un microcontrolador, tenían que saber mucho de electrónica y tenían que trabajar bastante para hacer un proyecto que funcione, y Arduino venía a resolver todo eso mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? En vez de programar con el IDE del desarrollador del micro, ¿no? Con el IDE de Atmel, y tener todos esos conocimientos que yo les decía que necesitan, programan con el IDE de Arduino, y bajan las librerías de Arduino, tienen todo más resuelto, lo sacan y lo ponen en su placa. ¿Sí? No es lo más profesional que viene, pero para eso lo van a ver por ejemplo, en algunos secundarios técnicos, en algunas cosas donde tienen mucho desarrollo, saben hacer una placa, digamos, rústica, pero saben hacer una placa, pero no saben toda la parte de abajo de eso, de la programación y demás. Entonces hace una placa para que meter el chip de Arduino, lo sacan y lo ponen ahí. Entonces se los venden sobre todo a las escuelas técnicas y a ellos, el tema del Arduino para montar y desmontar. Nosotros hacíamos las placas, profe, en el colegio donde iba. Claro. La placa base hacíamos. Ah, bueno. Sí, hacían la placa, pueden hacer la placa y sacar el Arduino y meterlo. ¿Sí? Hacer una placa es lo mismo, a ver, es lo mismo que poner el Arduino y
Porque a la larga, si uno hace una placa a mano, con una plancha y demás, que esa placa dure en el tiempo, es complicado. Hay que hacer un buen tratamiento, hay que barnizarla, hay que saber soldarla, hay que hacer unas cuantas cosas. Entonces no son trabajos profesionales en sí, ¿no? Digamos, de una placa que yo la pueda tener 10 años funcionando. Porque se va oxidando el cobre y se va rompiendo. Entonces son como proyectos, digamos, que están buenos, pero a la larga hay que buscar otra alternativa. Las placas se mandan a fabricar, no hay mucha más vuelta que eso. Se diseñan y se mandan a fabricar. Entonces, para eso sirve esto de que sea extraíble o no el micro del Arduino. Ustedes compren cualquiera les va a funcionar, porque no vamos a hacer la placa. Y en todo caso, si quisiéramos hacer la placa, me gusta más la idea de hacer una placa que se monte sobre el Arduino, ¿no? Como vimos la del GSM, por ejemplo, que y a medida de ustedes, que es sacar el Arduino y meterlo en otra placa, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las ideas cualquiera que tengan está bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. ¿Dudas? No, por ahora no, profe. Ninguno puso nada en el proyecto, ¿no? Se ve que todavía no han encontrado qué hacer. No Debemos buscar algo copado. Algo Sí, copado, profe. busquen algo. Después charlamos cada uno de los proyectos. ¿Cómo, Franco? Profe, no, cuando decís proyectos, ¿te refieres que hagamos un dron, seguidor de luz, no sé? O porque también están los proyectos que es hacer prender LED en diferentes sintonías, que es hacer un sensor de proximidad con LED. O sea, A ver, ¿te referís a algo más copado? Cuando digo proyecto me refiero a buscarle algo que sea en principio útil, ¿sí? En principio útil. Lo ideal sería que sea útil o bien divertido. Eso lo buscan ustedes. Respirador, estábamos viendo con unos compañeros. Claro, a ver, cualquier cosa, ¿no? La idea es que hagan lo que tengan ganas, que sean libres de buscar y de encontrar un proyecto que a ustedes les guste hacer, y en base a eso lo vamos haciendo. Obviamente que si ustedes me dicen voy a hacer un satélite, vamos a charlar un rato a ver, un satélite, y capaz que no, capaz que no nos alcance lo que sabemos de Arduino, no nos alcance el tiempo, no nos alcance el presupuesto para hacer un satélite, ¿sí? Si ustedes hoy me dicen un dron, y yo le voy a decir, bueno, pero tengan mucho cuidado porque les va a salir caro, les va a costar mucho tiempo que funcione bien. Si ustedes dicen, vamos a hacer voy a reciclar el autito a batería que tengo tirado, y le voy a poner un control Arduino para que ande por el pasto. Bueno, eso está bueno. ¿Está bien? En principio vamos a ir viendo, ¿sí? Ustedes busquen y charlamos. Una cortadora de pasto automática. Por ejemplo, sí, podría ser. Van a renegar un rato, pero lo van a poder hacer. Ya hacer algo que huele es más complejo. Por ejemplo, si yo quiero ser inteligente para aprender las cosas de eso, sería Te escuchó cortado, Lucio, no sé qué dijiste. O sea, si yo quiero, a ver si ahí me escucha mejor, profe. Sí, escucho bien. Por ejemplo, si yo quiero hacer inteligente mi casa en el sentido de que poner timer para prender y apagar las luces, para que ¿eso es difícil o no está dentro de lo que se puede hacer un proyecto? No, está dentro de lo que se puede hacer. ¿Sí? Si querés poner un timer y un sensor de luz para que se prenda esta cosa de noche, esta cosa de día, o a tal hora esto, a tal hora aquello, se puede hacer sin problema. ¿Sí? Profe, eso. lo que dijiste... Sí, Lorenzo. Lo que dijiste la otra vez del riego, ¿es muy complicado de hacerlo o se puede? No es complicado. Busquen cómo se puede hacer un riego, busquen cómo se puede hacer un control automático de luces, busquen, y se van a dar cuenta ustedes solos si es complejo o no, y si no se dan cuenta, lo charlamos. Pongan ahí las ideas en la planilla, se va sumando el que quiera, y a partir de ahí lo vamos charlando a ver si es viable o no. Y si quiero participar en todo. ¿Cómo? ¿Quién estaba haciendo una pregunta? SD, que no sé quién es SD. Sí, yo tengo, no sé, no me deja cambiar el nombre, lo cambio y me lo vuelve a poner, así ya me tiene repodrido. Yo tenía en mente
hacer un conversor análogo digital de audio, pero no sé si es algo factible con el Arduino. Y no es tan factible eso. Esto requiere otras cosas que el Arduino no te va a poder dar. ¿Sí? No va a servir para nada lo que haga. Claro. ¿Sí? Hay otras formas de hacerlo que son más útiles que con Arduino. Pero investigarlo, a lo mejor yo estoy equivocado, fíjate. Sí, sí, era la idea, pero no me fijé. Sí, por eso, fíjate, da una vuelta. Profe, Sí. entonces este proyecto va a tener alguna fecha de entrega o alguna nota, algo de eso. Sí, claro que sí, obviamente. Sí. Algo le vamos a poner. La fecha de entrega va a ser al final, ¿sí? Va a ser cuando estemos terminando. Vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo los avances y la fecha de entrega va a ser al final. Quiero aclarar una cuestión, ¿no? Esto está medio por afuera de lo que es la materia. ¿Sí? Nada, me parece que es interesante y que les gusta hacer esto. Y la materia es una herramienta para que lo puedan hacer, ¿no? Porque si ustedes no saben programar en C, no van a poder hacer nada con Arduino. Se van a poder copiar y pegar un código que encuentre por ahí, pero no lo van a poder modificar, no lo van a poder adaptar a sus necesidades, no van a poder hacer nada. Entonces, lo importante, y a lo que le tenemos que dedicar tiempo, y a lo que yo tengo que evaluar, y lo que voy a evaluar en el examen final, no es Arduino, ¿no? Es la programación en C como la venimos haciendo. ¿Sí? Es más o menos lo mismo, porque ustedes en Arduino tienen que programar igual, tienen que tener if, tienen que tener while, tienen que tener for, tienen que hacer lo mismo que están haciendo en C, en la computadora. Pero no tenemos que descuidar esa parte. ¿Sí? Entonces, vean tipos de datos, qué tipo de datos le va a salir lo mismo para Arduino que para la PC. Vean vectores cuando yo lo suba hoy, que va a ser lo mismo que les va a servir tanto para Arduino como para PC, pero yo voy a evaluar en la PC, ¿no? Voy a evaluar en lo que venimos viendo del Cinja o del compilador online o de los ejercicios que han ido haciendo, ¿sí? Entonces, el foco para evaluar y el foco para regularizar la materia lo vamos a poner en los ejercicios y en los parciales que vayamos entregando tal cual ahora. Esto, por supuesto, que va a ser un bonus y va a estar bueno, y lo vamos a continuar en herramientas, en sistemas digitales el semestre que viene, y ahí sí se los voy a exigir. ¿Está bien? Pero bueno, ahí ya supongo que nos podremos juntar. Por ahora, con que lo vayan avanzando, vayan trabajando en esto, está bueno y además le va a aportar a ustedes algo útil, ¿no? Algo útil para hacer un proyecto de automatización de algo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, profe. Genial. Una impresora 3D, a ver, es viable, hay un montón de impresoras que están hechas con Arduino. Está resuelto el programa porque ustedes lo bajan, lo pegan y funciona. Tienen que configurar un montón de cosas dependiendo de la mecánica que pongan, pero el problema ahí está en la mecánica, ¿sí? Tienen que o comprar todo hecho, las piezas, o armárselas a ustedes. No está tanto en una programación de Arduino para hacer algo que les sirva, ¿no? Es más que nada copiar y pegar o seguir un modelo y renegar con la mecánica. Nada, la pueden hacer, pero creo que no les aportaría tanto, ¿no? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Ninguna más? Yo tengo una duda, profe. ¿Qué tipos de HMI hay para el Arduino? O sea, una vez que nosotros lo programamos todo, tenemos que hacer que el usuario pueda interactuar, ¿no? ¿Y de qué manera puede interactuar con el Arduino? HMI que venía de la parte de automatización y de PLC, Facundo. Claro. Para hablar así es porque... a ver, HMI tenés lo mismo que tenés en todos lados, ¿no? ¿Qué querés hacer? Podés tener Wi-Fi, podés tener Bluetooth, podés tener display y teclados, podés tener nada, lo que quieras. ¿Sí? Podés poner displays y teclados táctiles como el PLC. Podés conectarte con Bluetooth, ¿no? Bluetooth es bastante simple de usar, muy fácil de usar en Arduino, con unos modulitos, y se conecta muy fácil y ustedes pueden desarrollar una aplicación, ¿no?
Si viste la clase esa que les mostré el proyecto que yo había armado, no les mostré la parte del Bluetooth porque no tenía el modulito justamente, pero es muy simple y hacen una aplicación en ese App Inventor online y tienen andando algo fantástico, ¿no? Ok. Así que nada, lo pueden hacer sin problema. Una mezcladora de pintura, sí, podría ser. Habría que ver qué se consigue para dosificar los colores, ¿no? Imagino que eso tiene tonalizadores y después de ahí tienen que mezclar tanto de este color, tanto de este color y tanto de aquel. Hay que ver qué se consigue para justamente esa dosificación. Qué sé yo, se puede hacer algo tan complejo como poner una bomba proporcional o se puede poner una jeringa que empuje el vástago con un motorcito y lo dosificar con una jeringa o con 50 jeringas, qué sé yo, no sé. Es cuestión de qué es lo que se quiere hacer. ¿Sí, Juan? ¿Te entendemos más o menos? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Les queda algo por decir, por pensar? Bueno, ya tenemos el primer proyecto, un alimentador automático para mascotas. ¿Sí? El que se quiera sumar a la idea de Facundo, pone su nombre ahí, ¿no? Puse ahí máximo 4, por una cuestión de que la idea sería que aprendan, ¿no? Y que trabajen. Si hacen un grupo de más de 4, ya en 4 es como el límite, alguno que va a salvar mate, nomás que en el mejor de los casos se pueden juntar en algún momento a trabajar. Si no, ya el quinto no entiende nada de lo que hicieron, ¿no? Está ahí para sumarse. Y en principio está bueno que vayan aprendiendo, entonces de a 4 está bien, de a 4 más o menos todos saben de qué se trata el proyecto y alguno obviamente se lo habrá puesto más al hombro que otro, pero en principio todos saben más o menos de lo que están hablando. Así que tratemos de no pasarnos de esos 4. ¿Sí? De última hagan, si hay 8 interesados en alimentadores para mascotas, hagan 2 alimentadores para mascotas. ¿Está bien? Distintos, por supuesto, no se copien todos. Sensor de temperatura y humedad para ponerle el sótano así, control los salames. Bueno, pero eso habría que... Y los salames. Sí, pero habría que hacer un control de calidad de eso, a ver si está funcionando bien. Porque... no, habría que controlar esos salames, a ver si salen bien o no. Con lo cual ya tenemos quién se va a pagar la picada. Una prueba de calidad. Claro, ya tenemos quién va a traer los elementos para la picada. Control de calidad urgente. Hay varios que se van a querer unir a ese grupo. Está bueno, está bueno. Claro, eso está bueno. Sí, claro que está bueno eso, ¿no? Está bueno hacer el controlador de... fíjense que yo estuve usando en el proyectito uno que se llama DHT. DHT es un sensor de temperatura y humedad. Bueno, ¿alguna duda? Entonces, ¿cuál es la idea? Empiecen a organizar los grupos, ¿sí? Ahí ya van a tener los datos busquen ideas, pónganlas ahí, vayan juntándose en grupo, vayan armando los grupos de WhatsApp o de lo que ustedes quieran para trabajar y vamos trabajando las ideas, ¿sí? Ya vamos a ver, bueno, sugieran algo ahí, cómo piensan hacer el intercambio de archivos, cómo piensan trabajar, si van a trabajar con, qué sé yo, pueden hacerse un Classroom para el grupo, por ejemplo, ¿no? O pueden hacerse, digo, para compartir archivos y para ir trabajando medio en conjunto, ¿no? Hay una forma, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el compilador y el simulador, de cómo ir trabajando, pero busquen algún repositorio, una carpeta compartida. Algunos usan Discord, no sé si han usado Discord alguna vez. Sí, profe. Sí, pero juega el counter. Claro, bueno, el de los jueguitos también sirve para estas cosas. Estaría bueno al final, cuando tengamos todos los proyectos, compartirlos, porque está bueno tener
para regar, para alimentar a las mascotas. Bueno, ahí está buena esa idea. Está buena esa idea del... Hacen un video en YouTube de su proyecto y lo subimos ahí y los ponemos todos en conjunto ahí. ¿Les parece? Que hagamos algo así. Estaría bueno. Sí, está bueno, está bueno. ¿Sí? Hagamos así. Después compartan y vayan poniendo ahí las ideas de los proyectos y las vamos revisando a ver si son viables o no, o si hay que ajustarle algo, ¿no? A ver, la idea es la misma, no hacer un satélite, pero tampoco hacer un LED que titile una vez por segundo. Hacer algo que sea más o menos coherente con lo que estamos viendo y con lo que trabajamos. ¿Y con años de experiencia voy a poder hacer un satélite? Solo no. No, con un equipo de trabajo, olvídate. Claro, sí, con un equipo sí. Los satélites son más simples de lo que ustedes creen, ¿no? Son simples en la cuestión de la tecnología, hay de todo, pero la tecnología que meten los satélites no es la última tecnología porque tiene que ser tecnología probada, ¿no? Tiene que estar años funcionando de arriba. Lo que es difícil es que sea confiable el satélite, ¿no? Que uno lo pueda tener ahí expuesto en los rayos cósmicos, lo pueda meter en un cohete y tirarlo hasta arriba. Esa es la parte difícil, tener un cohete para mandar. Claro, y que cuando llegue de arriba funcione. Hay algunos proyectos, ¿cómo es que se llamaban? Y son fáciles, profe. Después le hacemos competencia al balseiro. Claro, bueno, van a ser un poco más complicados. Pero hay unos ahí en la Facu, profe, está el club de robótica que te enseñan a hacer satélites, esos de CubeSat. Que son claro, bueno, eso están y andan dando vueltas. Fíjense, hay un ArduSat, ¿no? Si lo googlean, lo van a encontrar. Y hacen un satélite con Arduino. Después tenés que tener alguien que te lo lleve hasta allá arriba, ¿no? Ya fue, la UTA me pone base espacial claro, se va a complicar un poco. Pero bueno, por ahora quedémonos por acá, ¿no? Hagamos un riego, hagamos algo un alimentador de perro, empecemos por ahí. Después vemos. Lo de los salames está bueno porque es una aplicación que lo vamos a tener ahí disponible. Y bueno, empecemos por ahí, ¿no? Tratemos de hacer andar algo en Arduino y después vemos cuál es la forma. ¿Sí? La placa que tiene Bluetooth y Wi-Fi se llama Node MCU. Node MCU. Así la van a encontrar. Hay varias versiones, yo tengo la que es la ESP32S. Pero hay varias. Node MCU la marca y ahí han hecho varias distintas funciones y distintas placas para distintas cosas. ¿Profe, tiene Bluetooth MCU? Algunas sí, otras no. Yo tengo uno ahí, pero no me acuerdo el modelo, creo que es un Node MCU 32, no sé qué cosa. Por eso, pero... hay algunas que tienen, otras que no tienen. Claro. Hay que ver las aplicaciones, ¿no? Generalmente con Wi-Fi funciona, después los modulitos Bluetooth también son bastante baratos, ¿no? El Bluetooth me gusta para trabajarlo con Arduino porque es muy simple. El Wi-Fi ya necesita un poquito más de... Fíjense que se llama HC06 o 05. Son los dos modulitos Bluetooth que hay baratos para trabajar y son muy fáciles, son muy simples de trabajar en Arduino. La parte de Wi-Fi ya requiere alguna otra cuestión. ¿Sí? Pero eso lo pueden hacer. Por ejemplo, si hacen el alimentar de perros, estaría bueno que ese alimentar de perros se pueda configurar, ¿no? Porque ¿cómo hacen para decirle al perro cuánto quiere comer, a qué hora? Si eso lo ponen directamente desde el Arduino, van a tener que reprogramar el Arduino cada vez que el perro va creciendo y necesita más comida, ¿no? Entonces, o se compran otro perro y dicen, tengo que reprogramar el Arduino para que le dé de comer a 2 perros. Bueno, si ustedes lo hacen configurable por Bluetooth, lo pueden configurar por ahí sin tener que hacer tanta historia.
¿Sí? Claro, yo había comprado el Node MBU para automatizar una tira de LED y una cortina roller del cuarto, digamos. Sí. Para no tener que levantarme de mi cama, básicamente. Hubiera sido útil en la cuarentena. Claro, pero quedó tirado ahí. Sí. Bueno, se puede usar, ¿no? Se puede hacer algo con eso. Bueno, chicos, si no queda más nada, piensen, googleen, vean qué proyectos pueden hacer y sobre todo revisen el video de variable tipo de datos, revisen el que voy a subir ahora de vectores. Ese de vectores ya va a llevar ejercicios, así que hagan los ejercicios de vectores, terminen los ejercicios que les han quedado pendientes. ¿Sí? El que le faltó un poquito en el parcial o no alcanzó a llegar a la nota y demás, no se preocupe que va a haber instancias de recuperar y que no hay problema. Mientras siga en ritmo, mientras siga entregando los trabajos y mientras siga en la clase, de alguna forma lo vamos a poder recuperar, ¿sí? Así que eso sería lo importante. Comuníquenle esto al grupo de WhatsApp, ¿no? Para el que no estuvo en la clase, que la vea cuando la subo, ¿sí? Y que vea esta clase, que entienda para dónde viene el tema del proyecto y así, digamos, podemos ir avanzando. De buena, perfecto, profe. Bueno, chicos, excelente. Entonces, cualquier duda, estamos a disposición, tanto Nico como yo, para lo que haga falta de programación. Y esta cuestión del Arduino lo iremos viendo y lo iremos trabajando en las siguientes semanas, ¿sí? Pero no dejen de lado el resto. ¿Mm? Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Excelente, Muchas chicos. gracias. Linda Tengan semana. buena semana. Nos vemos la semana que viene y avancen, ¿sí? Listo. Hasta Suerte. luego. Que anden bien. Profe. Chao, Nico. Chao, profe.